Hay un supermercado en Bayamón, Puerto Rico, donde un joven de 20 años pasaba 8 horas al día empacando bolsas de compras. Sonreía a los clientes, les ayudaba a cargar sus compras hasta el auto, y en los momentos en que nadie lo miraba, sacaba su teléfono y revisaba los números de reproducción de las canciones que subía a SoundCloud por las noches. Los números casi siempre eran los mismos: 0, 10, quizás 20 reproducciones si tenía suerte. Nadie escuchaba, nadie sabía su nombre. Nadie en ese supermercado de Bayamón habría podido imaginar que ese joven callado se convertiría en el artista latino más escuchado de la historia, en el hombre que vendería Madison Square Garden 10 noches consecutivas, en la persona que pondría el reggaetón y el trap latino en la cima absoluta de las listas musicales de todo el planeta. Nadie lo habría imaginado, excepto él. Esta es la historia de cómo Benito Antonio Martínez Ocasio sobrevivió los años en que el mundo entero lo ignoró, y de cómo ese silencio se convirtió en la fundación más sólida sobre la que cualquier artista haya construido jamás una carrera global. Benito Antonio Martínez Ocasio nació el 10 de marzo de 1994 en Bayamón, Puerto Rico. No en San Juan con su glamour turístico, en Bayamón, una ciudad de trabajo, de barrios, de familias que se levantan temprano y regresan tarde. Su padre, Tito Martínez, era conductor de autobús escolar. Su madre, Lisauri Ocasio, era maestra. Una familia de clase media trabajadora puertorriqueña que valoraba profundamente la educación y el trabajo duro. Desde niño, Benito era diferente de una manera difícil de definir. No era el más ruidoso del salón, era observador, callado, alguien que absorbía todo lo que lo rodeaba con una intensidad que las personas cercanas notaban, pero no siempre sabían describir. La música llegó temprano y con fuerza. Su madre lo llevaba a la iglesia desde pequeño y fue allí donde tuvo su primer contacto real con el poder de la música como experiencia colectiva. Pero también estaba la música de la calle, el reggaetón que salía de los carros, el trap que llegaba desde Estados Unidos mezclándose con los ritmos caribeños. Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel. Música que sus padres no siempre aprobaban, pero que Benito absorbía completamente. A los 13 años comenzó a escribir letras, no para mostrarlas a nadie, sino porque tenía cosas que decir, y la música era el único lenguaje suficientemente grande para contenerlas. En 2012 se inscribió en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo para estudiar comunicación audiovisual. Una decisión práctica que también tenía otra función. Le daba estructura a sus días, lo que significaba que sus noches eran completamente libres para crear. Para pagar sus gastos, consiguió trabajo en un supermercado Econo en Bayamón. 8 horas de pie, empacando bolsas, sonriendo a clientes, el tipo de trabajo que muchos artistas con ego frágil habrían encontrado humillante. Benito lo encontraba liberador, porque ahí nadie tenía expectativas sobre él. Nadie sabía que por las noches grababa canciones que soñaba que el mundo entero escucharía algún día. En 2013 descubrió SoundCloud y empezó a subir canciones bajo el nombre Bad Bunny. El nombre venía de una foto de infancia donde aparecía disfrazado de conejo, con cara de pocos amigos. Ese conejito malo que no quería cooperar con la pose perfecta capturaba algo esencial sobre su personalidad.
Las primeras canciones eran claramente el trabajo de alguien encontrando su voz, pero tenían algo diferente. Una honestidad emocional que el reggaetón de ese período raramente tenía. Una disposición a hablar de vulnerabilidad, de inseguridad, de amor complicado, cosas que los hombres en la música urbana latina raramente admitían sentir públicamente. Los números de reproducción eran devastadores en su modestia. Semanas pasaban, meses pasaban, el supermercado seguía, la universidad seguía, las noches de grabación seguían y los números seguían siendo casi nada. Cualquier artista con menos certeza interna se habría rendido. Benito siguió subiendo canciones. No porque tuviera garantías de que funcionaría, sino porque crear era lo único que sentía completamente suyo en un mundo donde todo lo demás tenía las reglas de otra persona. En 2016, algo pequeño pero absolutamente decisivo ocurrió. Una de las canciones que Benito había subido a SoundCloud llegó a los oídos de DJ Luyan, uno de los productores y managers más influyentes de la música urbana latina puertorriqueña. Lo que Luyan escuchó lo detuvo en seco. No era perfecta en producción, no tenía el pulido de un estudio profesional, pero tenía algo que el dinero no puede comprar: una voz completamente original, una manera de frasear, de respirar entre las palabras, de mezclar vulnerabilidad con actitud, que era absolutamente única. En un mercado saturado de artistas que sonaban como versiones de otros artistas, Bad Bunny sonaba solo como Bad Bunny. Luyan hizo la llamada. Benito recibió ese mensaje probablemente mientras empacaba bolsas o grababa otra canción que nadie escucharía, y su vida cambió de una manera que todavía no podía comprender completamente. Porque esa llamada no era solo una oportunidad profesional, era la primera confirmación externa de algo que Benito había estado creyendo solo, en silencio, contra toda evidencia, durante años: que lo que estaba creando valía algo. Con el apoyo de DJ Luyan y su socio Mambo Kings, Bad Bunny comenzó a lanzar música con una frecuencia que reflejaba años de canciones acumuladas esperando salir. En 2017 lanzó Soy Peor y fue un terremoto inmediato. Millones de reproducciones en días, tendencia en toda Latinoamérica y entre la comunidad latina de Estados Unidos. Luego vinieron las colaboraciones que fueron escalando en tamaño e impacto. Creepy Kosh con Farruko cruzó fronteras musicales y generacionales. Y entonces J Balvin llamó. Mía, en 2018, puso a Benito frente a una audiencia de dimensiones que 2 años antes habrían sido literalmente inimaginables para el chico de Bayamón. Pero lo que vino después superó incluso eso. En 2018, Cardi B estaba en el momento más caliente de su carrera y buscaba colaboraciones para su álbum debut. Alguien le mostró la música de Bad Bunny. El resultado fue I Like It con Cardi B y J Balvin, número 1 del Billboard Hot 100. Número 1 en la lista más importante de la música estadounidense, para un artista que 2 años antes subía canciones desde su cuarto en Bayamón que nadie escuchaba. El salto era tan vertiginoso que las personas cercanas a Benito dicen que él mismo tardó semanas en procesarlo completamente. Pero lo que hizo con ese momento de atención masiva reveló todo sobre quién era realmente. No cambió, no suavizó su sonido para el mercado anglosajón,
no empezó a cantar en inglés, no modificó su imagen para ser más convencional o más accesible. Bad Bunny siguió siendo exactamente Bad Bunny, en español, con letras que hablaban de la realidad puertorriqueña, con una estética visual que desafiaba las normas de género, con uñas pintadas y ropa que ningún artista urbano latino había usado antes, con posiciones políticas claras sobre el estatus de Puerto Rico y los derechos de su pueblo. En un momento en que podría haber vendido su singularidad por accesibilidad masiva, eligió la singularidad. Y simultáneamente, cuando el huracán María devastó Puerto Rico en septiembre de 2017, Bad Bunny no se mantuvo políticamente neutral para cuidar su imagen. Habló fuerte y claro. Utilizó cada plataforma para denunciar la respuesta inadecuada del gobierno federal y exigir que se tratara a los puertorriqueños con la dignidad que merecían. Y en 2019, cuando el gobernador Ricardo Rosselló fue objeto de un escándalo masivo de corrupción, Bad Bunny no observó desde lejos, bajó a las calles, con su gente, marchando como cualquier ciudadano indignado. Las imágenes recorrieron el mundo y cristalizaron algo fundamental sobre quién era este artista. No era un producto de la industria musical cuidadosamente gestionado, era un hombre que ponía su carrera y su comodidad en riesgo por principios que consideraba no negociables. Eso, en un mundo de celebridades calculadas, era extraordinariamente raro y extraordinariamente poderoso. En 2020, mientras el mundo entero estaba paralizado por la pandemia, Bad Bunny lanzó 2 álbumes que cambiaron permanentemente el mapa de la música global. Yo hago lo que me da la gana, en febrero de 2020. El título era una declaración de independencia artística total. Debutó en el número 2 del Billboard 200, el álbum en español más alto en esa lista en años. Y luego, en diciembre de 2020, cuando el año más oscuro de la memoria reciente llegaba a su fin, lanzó el último tour del mundo, el primer álbum completamente en español en debutar en el número 1 del Billboard 200 en toda la historia. Número 1, en español, sin una sola concesión al mercado anglosajón, sin colaboraciones estratégicas para impulsar las ventas, simplemente Bad Bunny siendo Bad Bunny, en su idioma, con su música, para su gente. El mensaje era inequívoco para toda una generación de artistas latinos que habían creído que el éxito global requería sacrificar su identidad. No tienes que cambiar quién eres para conquistar el mundo. A veces, ser exactamente quien eres es la conquista. En 2022 lanzó Un verano sin ti, que se convirtió en el álbum más escuchado del año en Spotify globalmente. No el más escuchado en español, el más escuchado en todos los idiomas, en todos los países, en toda la plataforma. Por encima de Taylor Swift, por encima de Drake, por encima de todos. Un chico de Bayamón que empacaba bolsas en un supermercado. En 2022, Bad Bunny anunció su gira El último tour del mundo. Las entradas para Madison Square Garden se agotaron en minutos. Anunciaron una segunda fecha. Se agotó. Una tercera. Una cuarta. Siguieron añadiendo fechas hasta llegar a 10 noches consecutivas completamente agotadas en el escenario más icónico de la música en vivo del mundo. 10 noches en el Garden, récord absoluto que superó a Billy Joel, a los Rolling Stones, a todos los que habían pasado por ese escenario legendario antes que él, por un artista que canta completamente en español.
Las noches en el Garden fueron descritas por todos los que asistieron como algo que iba más allá de un concierto. Eran celebraciones culturales. Personas que habían crecido escondiendo su identidad latina para encajar en Estados Unidos lloraban abiertamente escuchando canciones en español que reflejaban partes de su experiencia que nunca habían visto en la cultura mainstream. Benito los veía desde el escenario y entendía exactamente lo que estaba pasando, porque él también había sido invisible una vez. Pero esta historia no sería honesta sin hablar del precio real de todo esto. Benito lo dijo él mismo en varias entrevistas con una honestidad que sorprendió a muchos. Habló de la soledad que viene con la fama extrema, de la dificultad de confiar en las personas cuando no puedes saber si te quieren a ti o a lo que representas, de la ansiedad, de los días en que el peso de ser un símbolo cultural para millones de personas era casi imposible de cargar. Y habló de algo que pocos artistas en su posición se atreven a decir, que extrañaba el anonimato, que había algo en esos años invisibles en el supermercado que en retrospectiva reconocía como una libertad que el éxito había hecho imposible de recuperar. Antes podía caminar por Bayamón y nadie me miraba. Ahora no puedo ir a comprar sin que sea un evento. Eso tiene un costo que nadie te explica. Esa honestidad le dice a cada joven que lo escucha algo que la industria del entretenimiento raramente admite. El éxito no resuelve todo. Lo que importa es construir algo verdaderamente tuyo, algo que existiera antes del éxito y que existirá después. Y Bad Bunny, desde aquel cuarto en Bayamón, siempre tuvo eso. En 2022, Bad Bunny anunció su gira El Último Tour del Mundo. Las entradas para Madison Square Garden se agotaron en minutos. Anunciaron una segunda fecha. Se agotó. Una tercera. Una cuarta. Siguieron añadiendo fechas hasta llegar a 10 noches consecutivas completamente agotadas en el escenario más icónico de la música en vivo del mundo. 10 noches en el Garden, récord absoluto que superó a Billy Joel, a los Rolling Stones, a todos los que habían pasado por ese escenario legendario antes que él, por un artista que canta completamente en español. Las noches en el Garden fueron descritas por todos los que asistieron como algo que iba más allá de un concierto. Eran celebraciones culturales. Personas que habían crecido escondiendo su identidad latina para encajar en Estados Unidos lloraban abiertamente escuchando canciones en español que reflejaban partes de su experiencia que nunca habían visto en la cultura mainstream. Benito los veía desde el escenario y entendía exactamente lo que estaba pasando, porque él también había sido invisible una vez. Pero esta historia no sería honesta sin hablar del precio real de todo esto. Benito lo dijo él mismo en varias entrevistas con una honestidad que sorprendió a muchos. Habló de la soledad que viene con la fama extrema, de la dificultad de confiar en las personas cuando no puedes saber si te quieren a ti o a lo que representas, de la ansiedad, de los días en que el peso de ser un símbolo cultural para millones de personas era casi imposible de cargar. Y habló de algo que pocos artistas en su posición se atreven a decir, que extrañaba el anonimato, que había algo en esos años invisibles en el supermercado que en retrospectiva reconocía como una libertad que el éxito había hecho imposible de recuperar. Antes podía caminar por Bayamón y nadie me miraba. Ahora no puedo ir a comprar sin que sea un evento.
Eso tiene un costo que nadie te explica. Esa honestidad le dice a cada joven que lo escucha algo que la industria del entretenimiento raramente admite. El éxito no resuelve todo. Lo que importa es construir algo verdaderamente tuyo, algo que existiera antes del éxito y que existirá después. Y Bad Bunny, desde aquel cuarto en Bayamón, siempre tuvo eso. Hay un supermercado en Bayamón, Puerto Rico, donde un joven empacaba bolsas y soñaba con que el mundo escuchara su música. Hoy, ese joven es el artista latino más escuchado de la historia. Pero la historia que importa no es la del éxito, es la de los años antes, los años de silencio, los años de 0 reproducciones y noches largas, y la pregunta imposible de ignorar de si todo tiene algún sentido. Y la respuesta que Benito eligió dar en esos años: seguir creando, seguir siendo él mismo, seguir subiendo canciones al vacío con fe ciega en que algún día alguien escucharía. Esa respuesta es la lección más importante de toda esta historia. El mundo no siempre reconoce el talento cuando aparece. A veces tarda años. Pero el talento que sobrevive ese silencio, que se mantiene fiel a sí mismo cuando nadie está mirando, ese talento siempre encuentra su audiencia. Siempre. Si esta historia te llegó al alma, suscríbete y compártela con alguien que esté en sus años de silencio y necesite recordar que el momento de ser visto está llegando. ¿Cuál fue la primera canción de Bad Bunny que escuchaste? Cuéntanos en los comentarios.